Veamos el siguiente problema, donde consta y dice así. Tenemos una función polinómica, ¿sí? Donde vamos a tener una función de este estilo, ¿sí? Menos x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 6x más 4, es decir, una típica función polinómica de grado 4, ¿sí? Y dice así el problema. Identifiquemos el mayor intervalo para el cual, por un lado, la imagen es positiva, ¿sí? Por otro lado, que la derivada sea negativa. Y por otro lado, que las ordenadas al origen de las rectas tangentes al gráfico de f en ese intervalo son positivas, ¿no? Bueno, son varios puntos. Después dice que elijamos un punto del intervalo identificado en el ítem anterior, ¿sí? Calculando analíticamente la recta tangente al gráfico de f en ese punto y ver si cumple con todo lo pedido, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Vamos a empezar punto por punto, ¿no? Para empezar, primero la primera parte sería tratar de encontrar dónde la función es positiva. ¿Sí? Es decir, si la función es positiva, eso habla de que o sería una buena idea tratar de encontrar primero las raíces de la función, o sea, dónde las raíces o dónde la función vale cero, porque el cero justamente divide los puntos que son negativos y positivos, ¿sí? Entonces, una buena idea en este caso sería, por ejemplo, hallar las raíces o ceros donde en este caso vamos a tener que la imagen de la función nos va a dar cero. Entonces tendríamos que encontrar con algún método cuáles van a ser los ceros de nuestra función. ¿Sí? Es una de las posibilidades. Como vemos que es una función de grado 4, ¿sí? Probablemente tengamos que usar, para encontrar las raíces, tengamos que usar Ruffini o algún otro método, ¿sí? de optimización. Pero en este caso yo voy a ser un poco más directo. Acá lo que hice fue hacer básicamente el gráfico de la función en GeoGebra y ver si podemos encontrarlo más directamente. Fíjense que por lo menos una de las raíces, si nosotros vemos, es el valor 1, ¿sí? Que es lo que estamos viendo a continuación en el gráfico. Básicamente, ¿por qué digo esto? Porque para usar Ruffini, generalmente Ruffini para el factorio de polinomios se usa en conjunto con el teorema de Gauss, ¿sí? Es decir, tenemos que iterar y probar muchos valores hasta ver más o menos cuál puede llegar a ser de las raíces una posible. Entonces vamos a hacer un poquito de trampa sabiendo, por ejemplo, si x igual a 1 es raíz, ¿no? Esto nos va a simplificar bastante la vida porque de alguna manera con una raíz 1 uno puede ir simplificando el polinomio de a poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, f en 1, vamos a hacer la prueba. Esto nos queda menos 1 a la cuarta más 3, ¿sí? Por 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 4. O sea que esto nos queda menos 1 más 3 menos 6 más 4. Vamos a ver, menos 1 más 3 es 2. 2 menos 6 es menos 4, más 4 vale 0. ¿Sí? Así que buenísimo. Entonces ahora vamos a aplicar Ruffini justamente con nuestro polinomio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener para x a la cuarta todos los coeficientes, ¿no? X al cubo, x al cuadrado, x y la constante. Y vamos a poner cada uno de estos. Fíjense, menos 1 para x a la cuarta, 0 para x al cubo porque no tenemos, ¿sí? 3 para x al cuadrado, menos 6 para x y 4 para la constante. Y vamos a ir bajándolo a partir de acá con un 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bajamos el menos 1 por 1 es menos 1, sumamos acá, esto nos queda menos 1 por 1 es menos 1, ¿sí? 3 más menos 1 es 2, entonces tenemos 2 por 1 es 2, 2 más menos 6 es menos 4 por 1 es menos 4, y efectivamente esto nos da 0, ¿sí? O sea que vamos a terminar que nuestro f de x termina quedando x menos 1, ¿sí? Todo esto por menos x al cubo, menos x al cuadrado, más 2x menos 4. ¿Sí? En definitiva, nos va a terminar quedando así. ¿Sí? Y luego también habría que probar si este a su vez tiene otros valores donde nos quede la función en cero. ¿Sí? Entonces acá habría que investigar si alguno de estos, por ejemplo, puede ser. Pero ya vemos acá que, pues, si más o menos vemos a hoja, tenemos dos raíces y probablemente ninguna de estas sea entera o haya que usar métodos numéricos. ¿Sí? Pero si vamos al gráfico, ¿sí? Parte de la función donde va a ser que sea mayor que cero es entre dos raíces. Una que va a ser más o menos entre 3 medios, menos 3 medios, y otra que está entre uno.
Fíjense que calculé acá las raíces del polinomio y efectivamente muchas son raíces complejas o son raíces no simples. Con lo cual, bueno, nada, tenemos una idea más o menos de dónde pueden venir. Y si vamos a las formas aproximadas, sacando las raíces complejas, de hecho una de las raíces es menos 2,46, que es el valor que aproximadamente vemos en el gráfico, pero que no es exactamente menos 2,5 y 1. Si 1 es la única raíz entera. Pero visto el gráfico, ¿sí? Básicamente nos vamos a tener que nuestra función nos va a quedar como va a ser mayor que 0, ¿sí? Si lo escribimos de esta manera, si en este caso x pertenece de menos 2,46 monedas hasta 1. ¿Sí? Esa sería la primera cuestión. Luego tenemos el otro caso donde cuando sabemos que la derivada de la función es negativa, ¿sí? Y en este caso la cuenta puede parecer un poquito más sencilla porque básicamente acá debemos recurrir al cálculo de las derivadas de la función, con lo cual el cálculo puede ser un poquito más simple, no lo sabemos, vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Pero efectivamente la idea sería la misma, ¿sí? Derivar la función, o sea, tenemos que encontrar una nueva función y a esa nueva función, ya que tenemos que encontrar cuando la función es negativa, simplemente buscar las raíces de este nuevo caso, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, si de acá tenemos f derivado, ¿sí? Esto nos va a quedar menos 4 por x al cubo más 3 por 2 por x menos 6, ¿sí? O sea que la derivada de nuestra función nos queda como menos 4 por x al cubo más 6x menos 6. ¿Está bien? Vemos también que no es una función simple en el sentido de que ahora también tenemos que hallar las raíces o hallar los puntos críticos, ¿sí? Que son aquellos donde nuestros x tales que nuestra derivada va a valer 0, que eso nos permite sacar dónde están los máximos o mínimos o dónde se parte la función en intervalos. Fíjense que hice la cuenta acá para calcular las raíces, ¿sí? Ya que no es una función simple para aplicar Ruffini o Gauss y efectivamente tenemos una raíz real solamente, ¿sí? Y dos raíces imaginarias. Por supuesto que estamos trabajando con números reales con los cuales las raíces imaginarias no las vamos a tener en cuenta, ¿sí? Pero la raíz real nos marca que es una sola y en este caso vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo lo que voy a hacer es dibujar la función derivada y vemos ahora cómo nos queda, en qué intervalo la función derivada es negativa. Fíjense que este es el gráfico de la función derivada. La función derivada es negativa a partir de su raíz, que es más o menos menos 1,50 y pico, ¿sí? Y de ahí en adelante sigue siendo negativa, que es la única raíz real que tiene. ¿Está bien? Entonces, en este caso, dado este gráfico, podemos decir, miren, bueno, vamos a tener que nuestra derivada va a ser 0 si x pertenece de menos 1,50 y pico hasta más infinito. Desde ahí en adelante, siempre la tendencia es que la función esté por debajo del 0, ¿sí? Después eso también se puede evaluar con la concavidad. Y después otro lo que pide el problema es las ordenadas al origen de las rectas tangentes al gráfico de f en ese intervalo que sean positivas. O sea, acá es un doble dato, porque ¿qué es lo que pide? Las rectas tangentes al gráfico de f en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero, este es un problema un poquito más complicado por el, digamos, lo largo del enunciado, ¿no? Es decir, como vimos antes, si estamos hablando de rectas tangentes, estamos hablando de rectas que van a cumplir con la siguiente característica, ¿sí? Es decir, vamos a ver una función f en un punto x0, o sea que las rectas van a ser la derivada de la función en este punto por x menos x0, ¿sí? Más la imagen de la función en ese punto, ¿sí? Entonces nos quedaría de esta forma completa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ordenadas al origen de las rectas tangentes, yo lo podría sacar directamente, ¿sí? Lo podría sacar directamente de esta cuenta, porque fíjense que si bien esto no es estrictamente la clásica fórmula de una recta, donde vamos a tener m por x más b, acá hay que hacer una distributiva con nuestra variable x, ¿sí? Y abrir la cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y me quedaría f' de x0, que es una constante, por x menos f' de x0 por x0 más f de x0. Entonces, si ahora miramos la ecuación, la pendiente de esta recta, el número m, es simplemente la derivada de la función f en ese punto x0, porque es lo único, ¿sí?, que está acompañando la x. Y todo el resto de los dos términos que faltan, o sea, el b, es esta suma, ¿sí? F' de x0 por x0 más f de x0. O sea que esto, que es lo que el problema llama la ordenada al origen
¿sí? Que estamos viendo en este caso. O sea que esto es básicamente la ordenada B, según la nomenclatura anterior, ¿verdad? ¿Y qué nos pide? Que la B sea positiva, o sea que B sea mayor que 0. Entonces, si B es mayor que 0, hay que establecer esto como si fuera una desigualdad, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo, ¿sí? Tal cual. Vamos a verlo, ¿sí? De este lado. Nos dice, bueno, esto es B y B es mayor que 0, ¿sí? O sea que si usamos la nomenclatura de siempre, ¿no? Vamos a ver de este lado, lo voy a poner acá en blanco, pero fíjense que esto nos queda f de x, un x genérico, menos f' de x por x, que es el b, me queda mayor que 0. O sea que esto nos va a quedar como, fíjense, nuestra función, que era todo esto, ¿está bien? Nuestra función, que en este caso es todo esto, ¿sí? Menos x por la derivada, que la calculé hace 2 minutos, sí que es esta, ¿sí? Vamos a ver acá, toda la cuenta, ¿está bien? Y ahora mayor que 0. Bien, entonces simplemente ahora que hicimos lo importante que es el planteo del problema, ahora hay que resolver la ecuación que está planteada en base a eso, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? A acomodar primero los términos, si hay que hacer distributivas, si hay que acomodar los términos en orden, etcétera, lo vamos a acomodar todos y luego despejarlos como si fuera una inecuación común, ¿sí? Hacer todo lo que haga falta en este caso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener menos x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 6x más 4, y si acá hacemos la distributiva tenemos menos menos es más, 4 por x a la 1 más 3 me queda x a la cuarta, menos x más 6x me va a quedar como menos 6x al cuadrado, ¿sí? Y luego tenemos menos x menos 6 menos por menos 6 más me queda como más 6x, ¿sí? Mayor que 0. Y ahora vamos a agrupar por términos, fíjense. Vamos a tener en este caso, ¿no? X a la 4, x a la cuarta, menos x a la cuarta, esto me queda 3x a la cuarta, ¿sí? No tengo x al cubo. Después de x al cuadrado tengo 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado, que esto me queda menos 3x al cuadrado, ¿sí? Luego tengo 6x menos 6x más 6x que se va por completo. Y después tengo este más 4, ¿sí? Que quedó solo y esto mayor a 0. Entonces lo mismo, de acá, primero lo que voy a hacer de este nuevo polinomio, voy a encontrar las raíces, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos queda. Fíjense que en este caso encontramos que no tienen raíces o tienen raíces complejas, ¿está bien? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, básicamente nunca tocan el 0, ¿sí? Esta función nunca toca el 0, o sea que si nunca toca el 0 tenemos dos opciones, ¿sí? O la función siempre es positiva o la función siempre es negativa. En este caso, si hacemos un dibujo, fíjense que acá acabo de dibujar la función y vamos a ver que la función nunca toca el 0 y sí, efectivamente, siempre es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para este intervalo, ¿sí? Siempre es válido que sea el x que nosotros elijamos, siempre esa parte de la función va a ser positiva y el enunciado que dice el primer punto es verdad siempre, ¿sí? ¿Qué era lo primero que pedía? Cuando las ordenadas al origen de las rectas tangentes al gráfico de f son positivas. Bueno, van a ser positivas siempre o para todo el intervalo que nos piden. Entonces, para decirlo matemáticamente, ¿sí? Simplemente x pertenece a todos los reales o también x pertenece de menos infinito a más infinito, ¿no? Obviamente siendo x un número real. Y esa sería la respuesta final. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.